Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al análisis de las noticias de toda la semana a través del Reloj de Dios, con ese análisis escatológico que hacemos de la mano de nuestro apóstol Sergio Enríquez, que ya está listo para analizar las noticias actuales. Vamos a revisar temas de la semana y también algunas investigaciones específicas. En nombre de todo el equipo detrás de cámaras, sean bienvenidos y les invitamos a conversar con nosotros al más 502 5617 9099. Hagan sus preguntas, compartan materiales, ya que para nosotros es sumamente importante saber qué está pasando en su iglesia, su comunidad, del otro lado de la pantalla. Iniciamos saludando a hermana Leti de Enríquez y ahora sí, dando la palabra a nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez. Hola, apóstol, un placer saludarle y hablar con usted nuevamente de temas de la semana. Y aunque hay muchas noticias, nos ha llamado la atención en esta semana específicamente el tema de la generación Z y la presencia que está teniendo en las calles, en las redes sociales y en la política. ¿Por qué está siendo tan relevante esa generación, apóstol? Buenas noches. Buenas noches, Elcita. Sí, realmente, bueno, lo último que podemos ver, y quizá por eso lo traemos a colación, porque sí se nos vino muy cerca, claro, geográficamente hablando, ¿verdad? Sí. Porque habíamos visto la generación Z en acción en otros lugares, en Nepal, en Marruecos, en otros lugares de otros continentes. Pero el domingo 16, pasado, exactamente, el 16. Vemos que hubo una tremenda reacción de parte de la llamada generación Z. Se dice que no fueron ellos, otros que sí, que no, que pero que llegaron al Zócalo en México. Así es. Y que de alguna manera hicieron, aunque lo quieran negar, hicieron temblar al gobierno por todo lo que va a venir después, porque siempre llega después, ¿verdad? Digamos, sí. Hay algunos lugares en donde 5 días seguidos estuvieron la generación Z enfrentándose y caldeándose los ánimos cada vez más y más, ¿verdad? En el reporte que los hermanos hacen constantemente, pues ahí se va a ver con más exactitud, ¿verdad? Pero lo que se me viene a mí a la mente, al recuerdo, es lo que sucedió en Nepal, como en un país que era de corte comunista, y hago la observación porque son más despóticos y controladores los de izquierda que los de derecha, ¿verdad? Y aún ahí, así no pudieron controlar a la generación llamada Z, ¿verdad? Eso tendríamos que conversar cómo coincide en la Biblia, ¿verdad? En la revelación, porque no es solamente un fenómeno social, definitivamente, sino que todo lo que sucede en el planeta siempre está en la palabra profética más segura. La misma Biblia dice que Dios no hará nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas, refiriéndose a lo que le dejó escrito en la palabra profética más segura. Ahí está todo, encriptado, como sea, pero ahí está todo. Y siempre lo vamos a encontrar. Bueno, yo por lo menos he encontrado la mayoría de cosas que a veces me han causado alguna duda y he ido a buscarlas en la palabra profética más segura y pues la he encontrado. Incluso cuando hablamos de este momento, de este movimiento, también está en la Biblia, no tan encriptado, pero creo que el Espíritu Santo nos tendrá que dar algún entendimiento al respecto. Bueno, creo yo, Elcita, que a través de los siglos,
realmente la juventud es la que ha cambiado al mundo. Claro. Sí, han sido los revolucionarios en grandes momentos, o los Todo, pensadores. todo. Siempre ha sido la juventud. Cierto. Cuando se cambió totalmente el rumbo de la historia de la humanidad, fue por un joven llamado Jesucristo. Ay, sí, claro. Porque tenía 33 años. Y yo Muchacho. creo que eso es un joven Claro, en la plenitud de su vida, ¿verdad? claro. Derramándose, y derramó todo su vigor, su sangre y todo, por aquello que no solamente era un ideal, sino que era un llamamiento que el Padre le había hecho para venir a redimirnos. Cierto. Sus discípulos, todos eran jóvenes, Sí. y había unos que eran más jóvenes todavía que él. Se estima que Juan, el apóstol, se estima que tenía 17 años cuando andaba con ellos, ¿verdad? 17, No me santo consta Dios. ni tengo el versículo bíblico, pero eso es lo que dicen los estudiosos. Y entonces, si eso es así o no, de todas maneras eran jóvenes, ¿verdad? Y vemos que ellos fueron utilizados. Seguramente porque cuando uno es joven, el vigor supera a la sabiduría. Sí. Ya no me refiero a los discípulos ni a Jesús, sino que a la humanidad, ¿verdad? Jesús era lleno de sabiduría, perfecto y todo. Solo hago la referencia de que era bien jovencito. Y cuando vemos en todos los siglos, son jóvenes. El problema que yo veo ahí es que, digamos, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues Él tenía la sabiduría. Él era la sabiduría andando. Claro, sí, sí. Pero no es la herencia de los jóvenes la sabiduría, sino que la de los viejos. Sí. Es más, hay un versículo en la Biblia en donde dice, entonces la Virgen, dice, nosotros le decimos la iglesia, pero entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y viejos juntamente, como que están de acuerdo ambos, ¿verdad? Como que están de acuerdo. Los jóvenes y viejos juntamente se Es una alegran. mancuerna Sí, necesaria. sí, entonces eso lo vemos a través de los ejemplos bíblicos. Lo vemos ahí en ese pasaje que te digo. Lo vemos cuando el Señor da instrucciones de cómo arar en los campos, ¿verdad? Sí. Entonces dice que tenía que poner un buey viejo con un buey joven, ¿verdad? Sí. Obviamente el buey joven le iba a dar un poco más de vigor a la yunta, ¿verdad? Pero el buey viejo tenía más conocimiento porque ya había pasado muchas veces en esa situación. Lo que Dios había prohibido ahí era juntar a un buey con un asno. Diferentes animales, eso era mezcla que el Señor lo prohibía. Sí. Pero lo que sí decía el Señor era que fuera un buey viejo con un buey joven. Cuando vemos la situación de los profetas, nosotros vemos a un Moisés que estuvo 40 años primero en Egipto, después 40 años solo en el desierto, y después estuvo 40 años más en el desierto, pero ya con el pueblo cuando lo sacó de Egipto, es decir, 120 años. Sí. Pero él tenía un joven que lo ayudaba, ¿verdad? Sí, Entonces sí. era la mancuerna que tú decías, ¿verdad? Que era Josué y Moisés. Y Josué iba a ser el adalid, el líder que lo iba a suplir posteriormente. Te repito que eso lo vemos constantemente, incluso que no solamente se quedan en un equipo ministerial, sino que su vinculación espiritual, almática, va siendo más profunda, porque posteriormente vemos a un Elías, el profeta Elías, que al principio de su ministerio no tiene una mancuerna de ese tamaño. Lo que tenía eran siervos, ¿verdad? Y entonces eso no le permitía a él avanzar adecuadamente, se deprimió, se fue a meter a una cueva. El Señor le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Él le dijo, están matando a todos los profetas de tus profetas, solo yo he quedado, ¿verdad? Y entonces el Señor le tiene que aclarar que hay muchos más que no han doblado su rodilla ante Baal. Y él no cesa en esa situación de cansancio, por decirlo así, frustración, hasta que encuentra un hijo más joven que él llamado Eliseo. Entonces ahí tenemos a un joven, Eliseo,
Sí. con un viejo, Elías. Y van caminando juntos y esos mismos se equilibran. Posteriormente, nosotros vemos al apóstol Pablo, que él tiene varios hijos espirituales, pero hay uno que es su hijo directo, ¿verdad? Que él dice, mi único hijo, que es fiel y verdadero, y que es Timoteo, ¿verdad? Entonces él se va, trabaja con Timoteo y lo recomienda. Y dice, miren, así como Timoteo, él hace la obra como yo la hago, ¿verdad? No hay problema. Recíbanlo como me reciben a mí. Le escribe 2 cartas a Timoteo, ¿verdad? Sí. Y le da instrucciones porque él sabe que Timoteo se va a quedar haciendo la obra que él había empezado como perito arquitecto de la iglesia. Y entonces le descubre también algunos problemas. Le dice, mira, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Pero te voy a dar un consejo. Mira, el ejercicio corporal no te aprovecha de mucho, pero ejercítate en la piedad. Entonces la sabiduría trabajando al vigor, ¿verdad? Claro, hay un ejemplo máximo de esto. Perdón que ya me fui por otro lado, pero para poderte exponer lo que veo yo en toda esta situación. Nos da el ejemplo claro de jóvenes y ancianos en la Biblia. Lo que dice la Biblia, entonces jóvenes y viejos juntamente. Sí. Entonces yo veo el ejemplo culmen sin tomar en cuenta al Señor Jesucristo, desde luego, ¿verdad? Porque Él es lo máximo. Pero lo miro en Salomón, porque Salomón era un jovencito, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es el vigor. Así que la gloria propia del joven Salomón era su vigor. Su papá, cuando lo presenta, dice, solamente a mi hijo Salomón ha elegido Jehová. Él es joven y tierno y sin experiencia. Así lo describe su papá. Y él lo recibe. Él dice, sí, yo así soy, ¿verdad? Entonces, se le aparece el Señor a Salomón una noche, después de que él ofrece 1000 holocaustos y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y entonces, había muchas cosas que pedir, ¿verdad? Riquezas, poder, la vida de los enemigos, etc. Pero él se circunscribió a pedir entendimiento y o sabiduría, que la sabiduría es propia de los ancianos. La Biblia lo dice, la Biblia dice que la sabiduría es corona del anciano y el vigor es corona del joven. Lo cual representaba que si él siendo joven tenía vigor más sabiduría, iba a ser tremendo siervo. Él dijo, bueno, yo ya tengo vigor. Lo que me hace falta es lo que tienen los viejos, entonces quiero su sabiduría, la sabiduría. Claro. Y Dios se la concedió. Y entonces por eso se convirtió en el rey más poderoso. En el caso contrario, le pasa a Caleb, porque Caleb ya es viejo. Sí. Entonces lo que tiene es sabiduría, pero tiene 85 años y no ha tenido herencia. Entonces le preguntan, ¿y qué vas a hacer? Bueno, dame el monte de los anaseos, gigantes. Los anaseos eran gigantes. Porque cuando yo tenía 40 años, Moisés me lo ofreció y todavía tengo el mismo vigor de 40 años. O sea, tenía sabiduría y vigor. Y Salomón tenía vigor y sabiduría. Pero esos son casos extremadamente raros. Excepcionales, exactamente. Claro. Se necesita una mancuerna, jóvenes. Entonces, en el libro de Lamentaciones, para poder abordar lo de la generación Z y entenderlo de la perspectiva bíblica, nosotros vemos en el libro de Lamentaciones, que lo escribe Jeremías, ¿verdad? Jeremías le decían el profeta llorón, y él vio en visión a Israel devastada, Jerusalén hecha pedazos, destruida. Y entonces una de las cosas que él se queja es que los jóvenes dejaron de cumplir su función y los viejos también. Y entonces en el capítulo 5, versículo 13 y 14, dice, los ancianos dejaron de estar a las puertas, porque en las puertas era donde se dirimían todos los asuntos de sabiduría, juicio y todo. Alguien tenía un juicio, llegaba a las puertas. Y ahí decía, este es mi problema, y los ancianos que eran sabios resolvían. Claro. Y los jóvenes se encargaban de las danzas. Sí. Entonces, ese sinergismo se rompió.
se rompió el sinergismo. Nadie estaba cumpliendo con lo que le Exacto, tocaba. ni los ancianos, porque abandonaron las puertas por la desgracia que vino sobre Jerusalén, y ellos dejaron su trabajo, entonces dejó de haber sinergismo. En otras palabras, todo lo que estoy diciendo de Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Pablo, Timoteo, David, Salomón, es un sinergismo entre una generación antigua con una generación nueva, ¿verdad? Entonces, ese es un gravísimo conflicto. Ese es un gravísimo conflicto, que hay una brecha generacional que se va ahondando cada vez más y más. En la Biblia había una sentencia en contra de Israel, que Dios les había dicho que una de las cosas que lo habían ofendido era que ellos le rendían culto a los Baales, no a Baal, a los Baales. ¿Por qué razón? Porque había muchos tipos de Baales. Y uno de los Baales se llamaba Baal Perasim, que quiere decir el Señor de las brechas. Entonces, dentro de las brechas, hay muchas brechas. Está la brecha sexual, está la brecha económica, está la brecha intelectual, está la brecha racial. Pero una de las brechas más profundas y que se manifiesta aún en las familias es la brecha generacional, ¿verdad? Entonces, esa brecha generacional pelea en contra de el sinergismo. La sinergia que usted hablaba, sí, el sinergismo entre viejos y jóvenes. Claro. Se hace una brecha. Entonces el viejo deja de tener influencia sobre el joven. Se le deja de respetar como una persona sabia. Sí, y entonces el joven empieza a tomar sus propias decisiones inconsultamente, pues sin pedir consejo. Y la Biblia lo que dice es que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Sí. Y entonces empieza a haber graves disturbios en los hogares y en las sociedades, ¿no? Puede ser una explosión, pero son generacionales. El problema que nosotros hemos visto en el último siglo es que son los jóvenes que al final de cuentas rompieron eso, ¿verdad? Y se traspasaron los límites, los linderos que pusieron sus padres. Y allá por la década de, vamos a ver, del 20, el siglo pasado, 1920, del 15 y 20, cuando se da la revolución comunista en China, son los jóvenes los que se levantan y deponen al sistema que con anterioridad estaba e instalan eso, y hay alguien que se aprovecha de ellos. Por su falta de conocimiento y sabiduría. Exacto. Son fáciles de manipular. Exacto. Y entonces aquí tenemos que volver otra vez a la carga, ¿verdad? Porque te voy a poner otro ejemplo de lo peligroso que puede ser esto, para poder conversar de la generación y lo que está pasando. Sí. Yo no estoy diciendo si lo que están haciendo es bueno, malo o regular. Yo solo estoy diciendo que debe ser un sinergismo para que todo aquello, y que tenemos derecho de manifestar, desde luego, ¿verdad?, nuestras inquietudes, pero tiene que haber de por medio la sabiduría, porque si no se logra con una protesta tumbar, por ejemplo, a un gobernante, y después ¿qué? ¿Quién se va a hacer cargo? Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacerse? Si hay una mano exterior negra detrás de la situación manipuladora, ellos son los que van a aprovecharse de estos jóvenes. Sí. Entonces, yo veo la famosísima historia de Sansón, ¿verdad? Sansón, pues tú sabes, era un hombre fuerte, mataba filisteos, le amarraba la cola a unas zorras, a 300 zorras, y le amarró la cola de 150 antorchas y quemó los campos de los filisteos. Hizo una devastación, mató con la quijada de un burro a 1000 filisteos, hizo estragos, ¿verdad? Hasta que, ya sabemos todos, cayó en una trampa sexual, porque esa era una de sus debilidades que podemos ver en el libro de los Jueces. Que se da más también en la juventud. Sí, sí, pero él ya no era tan joven, pero sí era joven. Y entonces lo agarran y le quitan los ojos. Entonces lo agarran de payaso y toda la cosa. Entonces lo que te quiero hacer ver es lo siguiente. Cuando él lo llamaron para que divirtiera a sus enemigos, ya sin ojos, entonces él hizo una oración y le dijo a Dios:
Señor, dame fuerzas una última vez para que yo me pueda vengar de los filisteos por causa de mis ojos. Y estaban en el templo de Dagón. Entonces le empezó a venir vigor. Entonces él vino y le habló a un joven, a un muchachito. La Biblia lo menciona con la palabra nahar, que quiere decir un jovencito, un adolescente. Y le habló y le dijo, llévame a donde están las columnas que detienen el templo. Y el jovencito agarró su mano y le puso la mano en la columna. Y entonces fue cuando clamó Sansón, ahora muera yo con los filisteos. Le vino la fuerza y derrumbó el templo de Dagón y murieron más filisteos que todos los que había matado en vida. Pero ni sabes quién se murió también. Pues el joven. Le pagaron mal el favor que hizo. Pues sí, porque no vas a creer que salió corriendo el joven y se salvó. ¿Y eso cómo se interpreta? Entonces, ante lo que la cosa está que los jóvenes pueden ser utilizados. No miden las consecuencias de lo que están Y haciendo. depende quién los está utilizando, les va a dar vida o les va a dar muerte. Y ahora eso lo hemos visto por años, de años. Él cita, tú pues eres jovencita. Gracias por decir eso. Yo solo soy joven. Tú eres jovencita, yo solo soy joven, pero yo estuve presente cuando en nuestro país estaba emergiendo esa guerra fratricida, ¿verdad? Entre hermanos, desde luego. En el conflicto armado en el conflicto armado. Sí. Y yo recuerdo perfectamente que en los centros educativos, yo, tanto en la escuela de comercio, en donde yo estaba sacando, como en la Universidad de San Carlos, nos llegaban a arengar. ¿Y por qué buscaban jóvenes? ¿Verdad? Necesitaban su vigor. ¿Quién era ¿y quién era el que lo hacía? ¿Por qué no agarraban viejos? ¿Ah? Porque los jóvenes son más maleables, moldeables. Sí. Entonces, por eso insisto, los jóvenes y su vigor son súper necesarios, pero los viejos también. Entonces la mancuerna es tremenda. Y vale la pena, apóstol, destacar que los de la generación Z se contabilizan de finales de los 90 y de 2010, ¿verdad? Más o menos en ese rango para más o menos dimensionar la edad que ellos tienen en este momento. Pero independientemente de, porque no estoy hablando solamente de la generación Z, sino que estoy hablando de todas las generaciones jóvenes que han estado se ha acentuado, sobre todo desde el siglo pasado, 1900. Por ejemplo, nosotros podemos ver cosas que marcaron con música y con costumbres nuestra historia, todo el mundo. Por ejemplo, el Festival Woodstock, que eran jóvenes, ¿verdad? Y ellos no estaban liderados por sus padres que los querían, los amaban. Entonces ahí se reunían definitivamente a drogarse, marihuana y toda la cosa, y todos los narcóticos que en aquel momento eran LSD y todas esas cosas, ahí estaban, ¿verdad? Sí. Su vigor hacía que sucedieran un montón de cosas, ¿verdad? Claro. Ahí fue donde se volvió famoso Santana, ¿verdad? Que era un jovencito y que le dieron un tirito ahí para entrarle y se echó una cancionota que se volvió famosísima, pero ellos mismos eran así, ¿verdad? No tenían la influencia paternal, porque empezó a haber una brecha generacional a causa de las guerras, ¿verdad? Por eso se dice la generación de los baby boomers, la generación tal, porque se fue haciendo y agrandando la brecha generacional. Cierto. Entonces, jóvenes y ancianos son una bomba de parte de Dios para destruir las cosas malas. Pero si las personas que están detrás los utilizan para sus propios fines, también es una terrible experiencia que la hemos visto constantemente. Podríamos mencionar esta frase de divide y vencerás. Básicamente separar a padres y de alguna manera. Por eso nosotros vemos en el espíritu de Elías, que Dios prometió, ¿verdad? Que iba a enviar el espíritu de Elías. Sí. Y dijo que él iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y dijo después, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Sí. Entonces, es un gravísimo problema
Y claro, yo te repito, eso no es solamente un fenómeno social, sino que lo tenemos que ver desde la perspectiva bíblica, con todo esto que estoy conversando ahora. Claro. Entonces, en el libro de Proverbios ya nos menciona un poquitito más, con especificidad, las generaciones, por lo menos las últimas 4 generaciones. Te los voy a leer. Muy bien. Dice, Proverbios. en Proverbios capítulo 30, versículo 11, dice, hay generación que maldice a su padre Ay, Dios mío. y a su madre no bendice. O sea, entonces, son 4 generaciones, ¿verdad? Pero ¿dónde empieza a desviarse esa generación? Cuando rompen el vínculo con el padre, Claro. ¿verdad? Ahora, eso puede ser que el padre rompió el vínculo con el hijo o el hijo lo rompió con el padre, ¿verdad? Sí. Pero lo rompió. Es otra cosa, que esto también afecta a las iglesias. Y por eso hay iglesias que se llaman iglesias de jóvenes, iglesias emergentes. Santo Dios, Son- sin sabiduría. Son iglesias de generación Z, Dios mío. ¿verdad? Es sumamente peligroso. Y claro. Hay una manipulación Sí, en todo incluso caso. algunos líderes se llaman a sí mismos pastores de la nueva generación, pero son igualmente jóvenes. Y cuando nosotros vemos eso, es mortal. Te voy a poner un ejemplo, y es otro ejemplo más. Cuando el rey Salomón era el hombre más sabio, Se le concedió ser. sí, se le dio sabiduría. Entonces, después de Jesús, el hombre más sabio fue Salomón, definitivamente. Entonces, a pesar de que él era tan sabio, tenía consejeros. Qué O sea, ¿te imaginas interesante. qué trabajito, ¿ah? Sí. Aconsejar al sabio. ¿Te imaginas? Casi despedido de los pobres, no tenían Sí. mucho que hacer allí. Entonces tenían que Interesante. ser unas lumbreras, ¿verdad? Eminencias, claro. Bueno, entonces él tenía sus consejeros. Él escribió, en la multitud de consejeros está la sabiduría, está la victoria. Ok. Cuando él muere, se queda a cargo su hijo Roboam. Su hijo Roboam era un joven de 40 años. La Biblia dice que tenía 40 años y que era joven. Así dice la Biblia. O sea que, según la Biblia, los de 40 años son jóvenes. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá atrás veo a muchos animados. Muy bien. Ok. Entonces, este joven le pidió consejo a los viejos consejeros de su padre. Wow. Y los viejos consejeros de su padre le dijeron lo que tenían que hacer. Le dijeron, oye a este pueblo, sírvele hoy a este pueblo y él te servirá por siempre. Entonces él no los oyó. Entonces dice la Biblia que llamó a sus compañeros con los que él había crecido, jóvenes también. Ay, Dios mío, claro. Y entonces dice que los llamó y les preguntó. Y entonces los jóvenes le contestaron, sé fuerte, hazles ver quién manda, en pocas palabras. Contéstale de esta y de esta manera. Entonces cuando regresó el pueblo para hablarle, él les dijo, el dedo meñique mío es más grueso que los lomos de mi padre. Wow. Mi padre los hirió con látigos, yo los heriré con escorpiones. Y no les quitó los impuestos, sino que se los añadió. ¿Y qué pasó? Ahí se dividió el reino de Israel hasta la fecha. Eso fue hace como 1500 años antes de Cristo, más o menos, o un poco más. O sea que aproximadamente tiene 3500 años dividido Israel por un joven que se llamaba Jeroboam por atender consejos de jóvenes y desechar el consejo de los viejos. Y esta es la fecha que están divididos. Entonces, el problema del fenómeno social, cultural, se puede convertir en algo religioso. Y es un verdadero problema dentro de las iglesias, te repito, porque entonces está una iglesia que se llama emergente, que está formada por jóvenes, olvidándose de los viejos, dinosaurios, trogloditas, antediluvianos, todo lo que querrás, los epítetos que le quieran poner, rechazando. Y muchos de ellos autoproclamándose pastores de la nueva generación. Siempre va a haber alguien más viejo que los va a manipular. Claro. Eso lo dice la Biblia perfectamente. Entonces aquí vemos otra vez el versículo
que te estaba mencionando antes de irnos al corte, porque necesito seguir hablando de esto un poquito antes de que pongamos la noticia, que es muy importante. Pero solo me voy con esto, te vuelvo el tiempo con esto. Hay generación Z, sí, bueno, hay generación lo estaba interpretando, que maldice a su padre y a su madre no bendice. Entonces, tenemos que explicar eso. Yo, insisto, no estoy cuestionando las peticiones que estos grupos últimos que hemos hablado están haciendo. Definitivamente. Yo no estoy cuestionando sus peticiones de ninguna forma. Yo solamente le estoy tratando de sacar una fotografía a por qué una generación así es tan impulsiva que vota, por lo menos ha votado 3 gobiernos y que ahora está a las puertas del Zócalo y que la señora presidente, porque no se dice presidenta, pero bueno, si ella quiere, eso la hace feliz, pero es un ente que preside, ¿va? No es una enta que preside, pero bueno, esa es otra cuestión ya de semántica. Pero ya ve que la Real Academia Española termina aprobando palabras que no estaban aprobadas por el uso. Por el uso, ¿verdad? Exacto. Pero no porque sea correcto. Bueno, pero no le estoy predicando a Miguel de Cervantes Saavedra, sino que le estoy predicando aquí a la multitud. Pero volvamos a la carga. Entonces, ella está en un dilema, está en un problema bien fuerte. El problema es un poco más de fondo, ahí yo no me voy a poner a analizar eso, pero sí veo una generación que está siendo ninguneada ahí. ¿Y esa es la de los adultos? No, la generación Z, ella está diciendo, no, esto no es así, por esto ella, no es así. Claro. Y entonces eso puede enardecer, es un peligro, es una brasa. Sí. Yo lo que estoy tratando de ver es el trasfondo espiritual, analizándolo y diciendo, esto puede afectar, nos está afectando, debemos de ver qué hacemos, ¿verdad? Claro. Apóstol, y llama la atención que hablando de estas generaciones y de la manipulación que se le puede dar a los jóvenes, fue un jovencito de 17 años el que disparó en contra de un alcalde de Uruapán, en Michoacán, el que mató a Carlos Manso y que ahora ha desatado estas protestas. Hay muchos otros temas que se están batallando allí en el Zócalo de México, pero uno de los temas es este. Casualmente, entre comillas, casualmente, hay un jovencito involucrado. Es momento de hacer una pausa en el reloj de Dios. Cuando regresemos, seguimos analizando estos temas y por qué la generación Z es tema de análisis en este reloj de Dios. Vamos a regresar con eso y más, no se vayan. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan, en un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Gracias por continuar en el reloj de Dios. Recuerden conversar con nosotros más 502-5617-9099. Hoy estamos dedicando un tiempo para analizar a la generación Z, especialmente por las manifestaciones que se han dado en distintos países. Hemos hablado de Nepal, de México más recientemente, pero también se ha dado en Perú, en Italia, en Francia y en otras naciones. Incluso han derrocado a algunos presidentes. Seguiremos hablando de eso en un momento más, pero antes queremos darle un reporte a todos ustedes para ponernos en contexto de este tema. A inicios del siglo XX surgieron movimientos organizados como los Boy Scouts, fundados por Robert Baden-Powell para educar en habilidades y ciudadanía. Entre guerras y revoluciones, estudiantes y jóvenes intelectuales tomaron un papel central. En China, las protestas estudiantiles del 4 de mayo de 1919 marcaron una reacción nacional contra el orden internacional y fertilizaron ideas de reforma cultural y política. Las Juventudes Hitlerianas fueron la organización juvenil oficial del régimen nazi, creada para adoctrinar a niños y adolescentes en la ideología de Adolf Hitler. Desde finales de los años 20 y especialmente después de 1933, se convirtieron en una estructura masiva donde los jóvenes recibían formación militar, educación física intensa y propaganda racista y nacionalista.
Su objetivo era moldear a la juventud aria para servir fielmente al Führer, ya fuera como soldados o como colaboradoras en roles domésticos e ideológicos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, muchos de sus miembros terminaron integrándose en el ejército y en las unidades más radicales, como las Waffen-SS. Las camisas negras, también conocidas como Esquadristi, fueron los grupos paramilitares del fascismo de Benito Mussolini. Surgieron tras la Primera Guerra Mundial como bandas violentas que atacaban a socialistas, sindicatos y opositores políticos, usando intimidación, marchas armadas y asesinatos. Su presencia ayudó a Mussolini a consolidar el poder y fue clave en la marcha sobre Roma de 1922, que llevó al fascismo al gobierno. Una vez instaurado el régimen, las camisas negras se integraron en la milicia voluntaria para la seguridad nacional, actuando como brazo represivo del Estado fascista. En los años 1960, explotaron en protestas globales. Y 1968 condensó demandas por derechos, educación y contraguerras en Europa, América y Asia. En las décadas siguientes emergieron expresiones culturales y políticas diversas como los punk, contracultura, movimientos por derechos civiles y de mujeres, y juventudes ligadas a sindicatos y partidos. También nacieron movimientos ecologistas y de defensa de derechos humanos. Las revueltas estudiantiles y ciudadanas continuaron produciendo cambios regionales, como la Primavera de Praga y otras resistencias. A partir de 2010 la movilización juvenil se aceleró con redes sociales. La Primavera Árabe 2010 y 2012 mostró cómo los jóvenes, muchas veces conectados por Internet, podían encender protestas masivas en Túnez, Egipto y otros países. Generación Z, integrada por jóvenes nacidos entre finales de los 90 y la década de 2010, ha desarrollado una identidad propia, caracterizada por la conexión constante, marcada por Internet, los teléfonos inteligentes y la comunicación digital. Esta generación creció observando crisis económicas, aceleración tecnológica y múltiples transformaciones sociales, lo que moldeó una identidad para informarse, organizarse y expresar inquietudes sociales. Esta generación impulsa movimientos que combinan presencia en las calles con activismo digital, creando campañas virales, retos informativos y comunidades internacionales que dialogan en tiempo real. Su forma de organizarse transformó el activismo, no dependen de líderes tradicionales, sino de redes, videos breves, transmisiones en vivo y plataformas como TikTok o Instagram. A partir de 2018, su presencia en las calles se hizo visible en protestas internacionales como las marchas estudiantiles contra la violencia armada en Estados Unidos y las huelgas climáticas convocadas por Fridays for Future. Más tarde, entre 2024 y 2025, surgió una oleada de movilizaciones juveniles en diferentes regiones del mundo, desde Marruecos, Nepal y Madagascar hasta América Latina. En Perú, Paraguay y México, jóvenes identificados como Generación Z salieron a las calles para denunciar corrupción, exigir mayor seguridad, pedir mejores servicios públicos y protestar contra reformas percibidas como injustas. En todos estos escenarios, la movilización fue rápida, descentralizada y sostenida principalmente por la organización digital. En diversas manifestaciones recientes protagonizadas por la Generación Z, ha llamado la atención el uso de la bandera del sombrero de paja, un símbolo tomado del popular anime One Piece. Lejos de ser un simple guiño cultural, esta bandera se ha convertido en un emblema juvenil de unidad y resistencia. Togo. Durante junio de 2025 surgieron protestas juveniles lideradas por un movimiento similar a la Generación Z y el movimiento M66, en reacción a reformas constitucionales que permitirían al presidente Faure Gnassingbé mantenerse en el poder indefinidamente. Las demandas de los jóvenes incluyeron el fin de la dinastía Gnassingbé, reforma democrática real, liberación de presos políticos y mejoras socioeconómicas. La represión fue severa, el uso de gas lacrimógeno, arrestos arbitrarios, torturas documentadas por Amnistía y al menos 7 personas muertas según organizaciones de la sociedad civil. Según organizaciones internacionales, desde el 5 de junio hasta octubre al menos 133 jóvenes activistas han sido arrestados, muchos por expresar su descontento en redes sociales o manifestarse, 48 siguen detenidos en condiciones preocupantes.
Marruecos, en las protestas del 28 al 30 de septiembre, organizadas por el movimiento juvenil Generación Z212, ocurrieron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias ciudades: Casablanca, Agadir, Marrakech, Tánger, Oujda, Rabat, entre otras. Según Amnistía Internacional, hubo al menos 3 manifestantes muertos durante la represión. 263 agentes de la policía y 23 civiles resultaron heridos, con al menos 409 arrestos desde el 28 de septiembre. Más de 1.500 personas están siendo procesadas según informes de grupos de derechos humanos. De acuerdo con la Fiscalía marroquí, 193 personas están formalmente procesadas por actos de violencia, destrucción e incitación vinculados a los disturbios. En el Tribunal de Apelación de Agadir se dictaron penas de 3 a 15 años de prisión para varios jóvenes por su participación en los disturbios. Nepal, el 4 de septiembre se anunció la suspensión de 26 redes sociales por parte del gobierno. Del 8 al 10 de septiembre estallaron masivas protestas de la generación Z tras la suspensión de las plataformas de redes sociales. Las movilizaciones se concentraron en Katmandú y otras ciudades y derivaron en choques, incendios de edificios públicos y fuertes represiones. Algunos medios indican que el Ministerio de Salud Pública de Nepal confirmó al menos 30 víctimas mortales y más de 1.033 heridos. La crisis llevó a la renuncia del primer ministro Sarma Oli y al nombramiento de una administración interina, mientras organismos de derechos humanos denunciaron uso excesivo de la fuerza y pidieron investigaciones. Madagascar. A finales de septiembre de 2025 estallaron grandes protestas organizadas por Gen Z Madagascar en Antananarivo y otras ciudades, impulsadas por cortes persistentes de agua y electricidad y demandas contra la corrupción y la mala gestión de servicios públicos. Las movilizaciones derivaron en choques con la policía, toque de queda, la disolución del gobierno. Según la ONU y organismos de derechos humanos, al menos 22 muertos y más de 100 heridos, aunque las cifras varían según la fuente. Argelia. A comienzos de octubre de 2025 surgió un movimiento juvenil llamado Gen Z213, inspirado por las protestas de la generación Z en otros países. Los jóvenes llamaron a protestar el 3 de octubre en ciudades como Argel, Orán y Constantín, con movilizaciones planificadas. Sus demandas incluyeron el fin de la corrupción, reformas democráticas, el desempleo juvenil, más del 30%, y un poder político menos concentrado en la élite. Las autoridades reaccionaron con intensa vigilancia. Existen reportes de refuerzo policial y órdenes para vigilar estudiantes en escuelas para evitar que las protestas continuaran. Observadores apuntan a que Gen Z213 busca revivir el espíritu del Irak de 2019, pero esta vez a través de organización digital y sin liderazgo tradicional. Protestas de la generación Z en América Latina. Perú, el 20 de septiembre de 2025, jóvenes de la generación Z marcharon en Lima y otras ciudades contra el gobierno de Dina Boluarte, denunciando corrupción, inseguridad y una reforma de pensiones. Las protestas incluyeron bloqueos, enfrentamientos con la policía y grandes despliegues de seguridad. Unos 5.000 policías fueron movilizados para contener las marchas. Sus demandas centrales eran la derogación de la reforma previsional, la caída del Congreso y la renuncia de la presidenta Boluarte, además de un llamado más amplio a reformas democráticas. El 4 de octubre se realizó otra marcha en Lima que culminó frente al Congreso, con participantes que llevaron banderas del anime One Piece como símbolo de resistencia. Paraguay. El 28 de septiembre de 2025 se desencadenaron protestas masivas lideradas por un colectivo identificado como Generación Z Paraguay. Los jóvenes marchan contra la corrupción, el nepotismo, la falta de empleos para jóvenes y servicios públicos débiles. Según los reportes, la movilización no tiene una estructura jerárquica tradicional, es muy descentralizada, organizada por redes sociales. México. El 15 de noviembre de 2025, miles de jóvenes y personas de otras edades realizaron marchas bajo la etiqueta Generación Z en al menos 52 ciudades, simultáneamente. Las protestas fueron impulsadas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado el 1 de noviembre. Los manifestantes denunciaron violencia, inseguridad, impunidad y corrupción.
En la Ciudad de México, un grupo con capuchas derribó vallas frente al Palacio Nacional, la policía respondió con gas lacrimógeno y otros agentes para contener la protesta. Hubo más de 100 policías heridos y 20 civiles lesionados, según fuentes oficiales. Se reportaron 20 detenidos por actos violentos y 20 más por faltas administrativas. Ante los ojos de los más jóvenes parecen algunas de las situaciones más justas que se pueden reclamar, pero hay tanto detrás de esto, apóstol, porque como decíamos, pueden estar siendo manipulados para llevar estas protestas a las calles y generar una convulsión social. Sí, por eso yo te digo, yo no estoy cuestionando su protesta, ¿verdad? El hecho de que digan, ay, ¿verdad? Queremos Exacto. esto de esta manera, queremos esto de otra. Hay peticiones justas probablemente en algunos Desde luego, casos. y eso, pero no solamente es patrimonio, las peticiones justas no son patrimonio de los jóvenes, ¿verdad? Sí, los ancianos también están siendo agredidos, los sistemas de seguridad social mundiales los han desatendido, gente que ha llegado, que antes tenía su jubilación a los 60, se la subieron a los 65 y ahora hay hasta 70 que lo quieren subir, que es prácticamente una burla contra todo lo que ellos hicieron, así que no son los únicos que podrían protestar. Yo a lo que voy es que para que nosotros podamos triunfar, tenemos que tener sinergismo entre los jóvenes y los ancianos, entre la sabiduría y el vigor. A eso me refiero, ¿verdad? Entonces, un corcel desbocado es muy peligroso, muy peligroso. Un Lamborghini sin frenos es muy peligroso. Aunque sea hermoso, aunque sea hermoso, pero ¿verdad? es peligroso. Entonces, tiene que existir, según la perspectiva bíblica, ¿verdad? Tiene que existir un sinergismo y, desde luego, es una señal bíblica también del final de los tiempos, porque repito lo que dice Malaquías, el espíritu de Elías viene a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y cuando eso lo mira Lucas, dice que antes de la tribulación lo que va a pasar es que va a venir el espíritu de los padres, se va a volver hacia los hijos, y el de los rebeldes, dice, a la obediencia de los justos. Entonces, ya lo pone de otra manera. Cierto. Entonces, la brecha generacional creo yo que es la que deberíamos nosotros de combatir. ¿Cómo? Pues con el amor, con la comprensión en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros hijos, en las iglesias, con nuestros jóvenes y prestándoles la debida atención, ¿verdad? Para que entonces, mira, los movimientos, por ejemplo, de las maras. Son jovencitos. Son jovencitos que fueron eso. atrapados por alguien mayor. De hecho, muchos dicen que encontraron un hogar, una familia que no tenían en casa, la encontraron en las calles. Y dentro de ellos se trata my homie, que es una derivación de home, hogar, my homie, como mi compañero de hogar. Porque es necesario que exista esa vinculación. Pero si no está, la puede utilizar mal el enemigo de nuestras almas. Entonces yo quisiera que miráramos acá lo que les estaba diciendo, porque tenemos que reconocer culpa. Para empezar, tenemos que reconocer nuestras transgresiones y pecados respecto a nosotros y a los demás para poder perdonar y pedir perdón, ¿verdad? Y entonces poder integrarnos como una sociedad graníticamente unida, lo cual está difícil, pero dice acá, hay generación, estaba leyendo, generación 30:11 Proverbios, Muy bien. que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ok, aquí hay mucho que explicar, pero no me voy a detener demasiado ahí. Lo que veo yo ahí superficialmente, inmediatamente un gran pincelada ahí, es que se rompió la comunión entre el papá y entre el hijo. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió eso? Pues puede ser muchas causas. Si, digamos, volvemos a la carga, digamos, los baby boomers, las guerras, se fueron a guerrear y nacieron hijos y sin una figura paterna. No había un papá. ¿Verdad? La guerra, por ejemplo, del Salvador,
que murió tantos varones y unos se fueron a los Estados Unidos y aquellos niños crecieron sin padre. La irresponsabilidad también paternal, muchas oportunidades que simple y sencillamente, sin que haya guerra ni nada, se olvidaron de su responsabilidad que tenían. Y entonces eso pues causó animadversión y amargura, un rencor en las generaciones, y se armó entonces esa brecha generacional. La falta de atención, en donde aunque un padre haya estado presente, no haya estado presente totalmente, y su hijo fue a la universidad y se encontró con un loco ahí que es un licenciado, ¿verdad? Teorías revolucionarias. Con teorías revolucionarias y que dice que no existe Dios y que cautiva. Y eso está planificado porque maestros, catedráticos de universidades, no todas desde luego, ¿verdad? No van a instruir, sino que van a cautivar, ¿verdad? Adoctrinar básicamente lo que ellos consideran. Entonces, esto es bien importante porque se hace ahora también a nivel moderno, y creo que los muchachos que nos han ayudado con las investigaciones tienen un material que sería muy bueno que lo analizáramos también, que lo viéramos, para advertir a los padres, porque desde más pequeños y los adolescentes están siendo atrapados de una manera ya no solo en la universidad, en el colegio, en la escuela, ni en la calle, sino que ahora están siendo atrapados dentro de su propia casa, ¿verdad? Con diferentes herramientas que el enemigo ha usado. Pero entonces yo vuelvo aquí a generación que maldice a su padre, como que dice, ¿no? Y eso se mira en los programas de televisión incluso, ¿verdad? Mira, programas famosos, a mí pues desafortunadamente no se me viene a la mente los nombres de los programas, ¿verdad? Muy bien. Pero por uno que es altamente famoso son Los Simpson, ¿no? Exactamente, eso se me vino a la mente. Cómo tratan a los hijos. Porque digamos, en el formato de esa caricatura, creo que es, el tonto es el papá, el padre de familia. Homero es un tonto. Sí. Y perezoso. Perezoso y toda la cosa, ¿verdad? Su hijo es más pilas y su hija y la señora. Sí. Entonces eso lo presentan a los jóvenes, a los niños, se va viendo como que fuera algo normal. Sí. Pero no es el único, esa será una de las cosas, ¿verdad? Pues, pero habrán otras series, ¿verdad? Que si les ponemos la lupa, yo, soy sincero, no tengo la paciencia para estar viendo cada una de esas cosas, pero sí, al ver el formato, te repito, de algunas series, hay el de un tipo que era vendedor de zapatos y que tiene su esposa que solo se pasa en el salón de belleza, y que su hija se acuesta con todos los de la escuela y su hijo es un bandido. Y esa serie se volvió famosa y fue cambiando la idea que se tenía de una familia, haciendo entonces una ruptura generacional. Ventana de Overton. Sí, la Ventana de Overton, porque mira, digamos las series aquellas, que tampoco las miro porque aburridas, ¿verdad? Pero es que entre ver noticias y estudiar la palabra no creo que le quede mucho tiempo a usted. No, y ya son viejas, ¿verdad? Que también se me olvidaron los nombres, pero la familia Ingalls, la familia no sé cuánto, claro, en donde se proponía la idea de una familia integrada, conservadora, que tenían problemas. Eso fue transicionando. Sí. Entonces, eso es la siembra que se hizo, y la cosecha la estamos viendo ahora. Hay generación que maldice a su padre y su madre no bendice. Sí, ahora, volviendo otra vez a la carga aquí, voy a leer porque me hacen falta 3 generaciones acá. La primera está en el 30:11. Pero aquí hay una que dice, hay generación que en su opinión es limpia. Dice, hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces, digamos, pues, yo insisto, ¿verdad?, en que las peticiones de que no a la corrupción son lícitas, ¿verdad? Claro. Es lícito, definitivamente, decir, no, la corrupción no, y toda la cosa. Sí. Pero
Creo que deberían de existir algunos mecanismos para poderlo hacer, que esté la ley ahí, porque, digamos, hay gente que está mencionando, señalando la corrupción del otro, pero ellos también son corruptos. Sí. Pero al pedir que batallen contra la corrupción de aquel, pero no la mía, es esta generación limpia en su opinión. ¿Verdad? Es limpia su opinión. Pero más o menos como los filisteos, que pedían que la gente cumpliera con ciertos requisitos. Fariseos. Los fariseos, perdón. Sí. Los fariseos que pedían eso y ellos no. Sí, efectivamente. No lo Apóstol, ¿y qué diferencias ve? Porque usted lo mencionaba también, por ejemplo, aquella generación hitleriana era una. Después nos vamos y mencionábamos nosotros fuera del aire la generación de Fidel Castro, la revolución, cuando sacaron al presidente Batista de Cuba, ¿cierto? Y la generación que ahora está en las calles, ¿qué diferencias ve entre ellas y espiritualmente también las diferencias que hay? Creo que todas esas generaciones han sido manipuladas, ¿verdad? Digamos, la juventud hitleriana fueron manipulados terriblemente, y aún en la Segunda Guerra Mundial los jóvenes y los más niños fueron armados diciéndoles que tenían que morir por su nación, niños prácticamente que no habían llegado a la pubertad, defendiéndose de soldados rusos que venían enardecidos, violando mujeres alemanas y haciendo destrozos, ¿verdad? Creo yo que eso se ha dado no solamente con las juventudes hitlerianas, lo que han hecho los haters o de diferentes razas. Nosotros vemos a la gente que odia, por ejemplo, a Israel, que es generacional, sí, y que desde niños los enseñan para odiar, Entonces, es bien complicado. Odian al que es diferente. No solamente al que es diferente, sino que hay una mano peluda detrás de eso que dice a quién odiar. Sí. ¿Verdad? Por eso creo que la sabiduría del anciano y la prudencia, porque prudencia es una parte de la sabiduría. La sabiduría se divide en varias cosas: conocimiento, entendimiento, prudencia, memoria, un montón de cosas que tienen por lo menos 14 formas de manifestación, la sabiduría. Y es el galardón que le dan a los ancianos. Entonces los ancianos pueden guiar, pueden orientar a los jóvenes, porque si no lo hacen ellos, alguien más lo va a hacer. De eso tenerlo por seguro, que esos movimientos no son espontáneos. En el mismo video de la investigación se dice que por internet. ¿Y quién los está convocando? Por ¿quién es? ¿Cómo se organizan? Que claro, no es que sea necesariamente algo espontáneo. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Así es. Ahora, no sé si quieres decir algo más antes. Le quería preguntar, usted me avisa el momento en el que quiere mostrar el material que está en Netflix, que ya está ingresando a casa y está básicamente llegando a los niños y adolescentes. Usted me dirá. Entrámosle de una vez y después seguimos conversando. Excelente, para que sigamos viendo lo que el apóstol nos decía. Hay un material que básicamente es una alerta para los padres de familia para que presten atención al contenido que los niños están viendo, porque se presenta como algo bastante inocente, pero tiene un trasfondo muy interesante para analizar. Aquí lo tiene. La nueva película K-pop de Monhunters, disponible en plataformas y con gran repercusión en redes, mezcla música pop, acción y monstruos. Su estética brillante y sus canciones pegajosas la han convertido en fenómeno entre niños y adolescentes. Pero detrás del brillo hay escenas que pueden inquietar. La película incluye demonios y momentos de tensión, además de peleas y algún gesto de sangre leve, elementos que Common Sense Media y la guía parental de IMDb consideran inquietantes para los más pequeños y recomiendan precaución. Otro riesgo es la rapidez del montaje y los efectos visuales, luces intensas y cortes rápidos que buscan imitar un concierto en vivo. Esto puede provocar sobresaltos, ansiedad. La popularidad del filme también genera presión social. En redes y en la escuela se habla del grupo ficticio y de sus canciones. Hay eventos que empujan a los menores a consumir más contenido y a querer repetir la experiencia.
Esa sobreexposición puede normalizar el contacto continuo con imágenes intensas sin que el adulto esté presente. K-pop Demon Hunters es visualmente atractiva y musicalmente pegajosa, pero contiene imágenes y secuencias que pueden asustar. Allí lo ven, como dijimos, una alerta, pero apóstol, ¿qué nos dice un material como estos y cómo cuidar a los niños y adolescentes ante esa exposición? Llegan al colegio y todo el mundo habla de ese tema. Claro, sí, es que realmente nos enfrentamos a una época totalmente nueva para nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, en el caso mío, pues ya, mis hijos ya todos son mayores de edad y tienen sus propios hijos, ¿verdad? Sí. A ellos les tocará hacerle un seguimiento. Pero de todas maneras, a mí me preocupan mis nietos, Sus ¿verdad? nietos, Y mis bisnietos. Claro que sí. Es una preocupación, definitivamente. Ahora, obviamente, lo que nosotros debemos analizar ahí es que los empiezan a trabajar bien jovencitos y tiene que tener un elemento, diría yo, espiritual para que esta película hecha en Corea del Sur, según nuestros investigadores, ya tiene más de un mes de estar en el primer lugar y solo que la miran niños y jóvenes, y habla de cazadores de demonios, ¿verdad? Y música, conciertos. Sí. Entonces, creo que están pescando dentro de la misma casa de uno la imaginación, la mente de los niños para que cuando llegue la generación Z, si le podemos decir, después de esta no sé qué vendrá, qué otro nombre le pondrán, ¿verdad? Pero como te repito, está en la Biblia. Voy a seguir leyendo. Las generaciones, por favor, apóstol. Digamos, hay generación que maldice a su padre, 30-11, ¿verdad? Es mucho que hablar de eso, pero repito que no vamos a detener mucho. Y a su madre no bendice. Hay generación limpia, en su opinión, si bien no se ha limpiado de su propia inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. O sea, ahí habla de el engrandecimiento de sí mismo, la egolatría, la arrogancia, la soberbia. Y recordemos que si una de las cosas que abomina a Jehová son los ojos altivos, ¿verdad? Terrible, ¿no? Por supuesto. Y entonces, por último, dice generación cuyos dientes son espadas. Ahí ya está hablando de, valga la redundancia, de hablar, ¿verdad? El que ataca. Y sus muelas, cuchillos. Realmente, ¿por qué razón? Porque en la Biblia, cuando se habla de estas dos cosas, está hablando de aquellos que destruyen con la boca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, yo quiero hacer una aclaración en esto, Elcita. Yo insisto que las peticiones que se hacen en las manifestaciones, sobre todo estas que hemos estado conversando, pues son peticiones de alguna manera lógicas. Legítimas. Son ¿Pueden legítimas. Un origen real? Sí, claro que sí, porque el hecho de que hayan asesinado, que no puedan confiar en las autoridades, y que el que se levanta en contra de lo malo sea perseguido, eso pues es obvio que no está bien, ¿verdad? Y que ellos tienen todo el derecho de protestar en contra de ellos, en contra de cualquier cosa mala. El asunto que estamos viendo y brotó es el poder que se ha dado a estas generaciones por los medios que ya sabemos, ¿verdad? Fíjate que vamos a ver, ¿en dónde fue? Creo que en Nepal explotó todo cuando les quisieron cortar la señal de internet. Ay, Dios mío, era incomunicarlos, básicamente era como dispersarlos. Sí. Vaya. Entonces, porque esa era la forma como ellos estaban organizando, ¿verdad? Sí. Entonces, al cortarles eso, callarlos, básicamente. Eso fue, se enardecieron, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, vemos la reacción de los gobernantes, ¿verdad? Esos gobernantes terrible, la primera dama, primera ministra, no me recuerdo exactamente, murió quemada en el palacio
porque se enardecieron y votaron el régimen ese. ¿Ah? Y qué interesante lo que dice de desconectarles, porque básicamente regímenes como Venezuela tienen comunicada a la gente, en China incluso tienen también limitaciones de cómo la gente se conecta para evitar que se levanten revoluciones que voten al gobierno actual. Exacto, pero de todas maneras se dio, ¿verdad? Y digamos, pues yo lo veo al analizar los casos, pues yo no soy analista de ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero pues la lógica, el sentido común nos dice, ¿verdad? Sí. Que es una terrible decisión ningunear a los problemas que se pueden venir con la generación Z. Apóstol, y la Biblia nos está hablando de estas divisiones y de cómo el daño esto nos puede causar, pero ¿qué pasa para tratar de acercar a esas dos generaciones y quitar del camino esa brecha que se ha estado marcando tanto para el mundo entero como para la iglesia, que usted ha marcado que eso también está ocurriendo con nosotros? Mira, eso no tiene remedio si no lo hace Dios. En la Biblia lo que dice es, en vano se edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Sí. En vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Entonces aquí pone dos puntos bien importantes. Primero la casa y después la ciudad. Sí. Primero es edificar y después es cuidar. ¿En dónde se edifica? En la casa. Entonces ahí tendríamos que ver y cómo se edifica en la casa. Entonces tiene que haber un volver el corazón de los padres hacia los hijos, edificar el vínculo del amor profundo, hará que ese respeto hacia los padres, ese amor, impida que se dé una situación de esa naturaleza. Porque nosotros, digamos los padres, si amamos a nuestros hijos, también al ver a un joven que tiene la edad más o menos la de nuestros hijos, le vamos a tener cierta misericordia, igual ellos. Sí. Al ver a un padre que está representando a unos de la edad nuestra, también va a tener misericordia. Entonces va a haber una revolución, por decirlo así, de cariño, de amor, de comprensión. Eso es lo que la Biblia dice en Malaquías: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Sí. Pero así como se ve, no, eso no se puede. Ellos no lo van a poder solventar con violencia. Lo que va a entrar es un círculo vicioso de violencia. Ya ves lo que pasó ese domingo, en donde muchos grabaron cómo patearon a algunos, cómo las autoridades sacaron machetes, y ahora del otro lado dicen, no, eso es inteligencia artificial. Entonces los demás se enardecen porque desde el principio los estaban ninguneando, diciendo que eran bots, que no iba a llegar nadie. Yo creo que no es la forma más sabia, pero bueno, ese ya será problema, harina de otro costal. Yo lo que estoy viendo es la perspectiva bíblica, escatológica, y veo que la juventud se ha revelado totalmente. Y ese es otro problema, porque si nosotros vemos y hacemos un prorrateo de cuánta gente vive en el mundo, de qué edades, nos vamos a llevar la tremenda sorpresa que el mundo está joven. Sí, más jóvenes. Es joven, son muchísimo más los jóvenes. De hecho, justo hay estadísticas que dicen que a partir de 2020, con la pandemia, murió mucha más gente adulta, ancianos, y eso también cambió un poco las estadísticas. Sí, entonces es bien complicado. Sí, es bien complicado. Yo creo que los jóvenes, que Dios los bendiga, los ayude y se metan con el Señor para que ellos sean un catalizador. Los jóvenes cristianos sean un catalizador, equilibrados, guiados por ese Espíritu Santo, respetando los vínculos y límites y linderos que están establecidos en la Biblia. Así bueno, es. Esperamos que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Y que se despierten nuestros oídos, ojos, alma, corazón a todo esto que está aconteciendo. Exacto. Y nos preparemos, ¿verdad? Que nos preparemos para
encontrarnos con el Señor. Amén. Te Gracias, devuelvo los micrófonos. apóstol. Gracias por este análisis de lo más interesante que ha hecho acerca de la generación Z, cómo evaluarla, cómo entender estos tiempos. Y recuerden compartir este episodio tanto con jóvenes como con ancianos para que esa mancuerna se mantenga tal como decía nuestro apóstol, con esa sinergia tan necesaria. Hasta aquí el Reloj de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.